de efectividad, seguridad y potencial de resistencia. Un antibiótico de segunda línea, ¿sí?, o de segunda elección representa una alternativa cuando el paciente presenta a ese fármaco de primera opción alergias, tiene un mayor espectro, mayor potencial de resistencia y una relación que la relación riesgo-beneficio no sea favorable en ese caso. Acá simplemente traje tres ejemplos. Hay tres ejemplos de qué podría suceder. Una infección del oído, infección de garganta y una infección renal. Recuerden que, como yo le dije, muchas veces se hace un tratamiento empírico, que es cuando uno no conoce el microorganismo, sospecha del microorganismo, uno sospecha si va a ser aerobio en ese lugar, si va a ser un anaerobio, si puede llegar a ser un coco gran positivo o un coco gran negativo o un bacilo. Entonces, en base a eso, uno puede elegir un determinado antibiótico en cuanto al conocimiento que uno tiene, obviamente, de justamente esos microorganismos. Si uno piensa una infección en el oído, una otitis media, el tratamiento de primera línea, por ejemplo, sería una terapia sin antibióticos. Una observación atenta, no ir ya y como se hace en la mayoría, ya utilizar. Después de 24 o 48 horas, si se debiera usar antibióticos, el de primera opción sería antibiótico amoxicilina, ¿sí? Amoxicilina. Y en el caso de segunda elección, porque uno sospecha de que existe una resistencia de ese microorganismo, que puede llegar a ser un germen gran negativo, entonces podría dar amoxicilina más ácido clavulánico, que a veces los gérmenes gran negativos son los que generan resistencia bacteriana. Otro ejemplo, en el caso de la faringitis, también de tratamiento de primera línea sería una terapia sin antibióticos, una observación atenta. Y en el caso de que se decida utilizar antibióticos, también en ese caso amoxicilina. Y como un antibiótico de vigilancia podría ser, por ejemplo, la claritromicina. Y así. Bueno, estos son ejemplos de lo que la OMS dictamina respecto a cómo tendría que ser. ¿Y por qué ese gran problema? Debido justamente a los microorganismos que generan mucha resistencia bacteriana, muchísima resistencia bacteriana. Y acá se creó una especie de mnemotecnia que es escape, enfatizando su capacidad de escapar de los tratamientos antibacterianos comunes. No hace falta que los recuerden, simplemente para mostrarlos a algunos y bueno, el que por ahí recuerda, estaría bien, pero si no, no hace falta. Pero por ejemplo está el enterococos, el estafilococo aureus, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas y Enterobacteria, ¿sí? Entonces estos son microorganismos que realmente causan muchas resistencia bacteriana. Y justamente el tema de resistencia bacteriana es algo que tienen que tenerlo en cuenta también, tenerlo presente. Y cuando se genera resistencia bacteriana, una bacteria resistente cuando su crecimiento no se detiene con la concentración máxima de un antibiótico tolerada por el huésped, ¿sí? Con la concentración máxima de un antibiótico tolerada por el huésped. El microorganismo deja de verse afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Recuerde usted que hay dos tipos de resistencia fundamentales, la natural, que es la propia del microorganismo, y la adquirida, resistencia a determinada especie adquirido a lo largo del tiempo. Esa resistencia bacteriana natural puede ser natural o intrínseca, por ejemplo, con el caso de la pseudomonas, que es resistente a la vancomicina. Puede haber por alteraciones genéticas, donde hay mutaciones espontáneas, micobacterias, por ejemplo, la micobacteria de tuberculosis o leprae, resistente a la rifampicina, o transferencia de material genético, o alteración de la expresión de proteínas. Hay diferentes formas de ser resistencia. Pero también tenemos en cuenta otras que son importantes y es lo que genera por ahí diferentes situaciones que uno hace, ¿qué utilizo? ¿Qué antibiótico utilizo? Y hay que tener en cuenta
la epidemiología de la zona donde nosotros estamos, porque a veces leemos o nos enseñan artículos de resistencia bacteriana, pero en otras partes, en otros países. Y acá, en nuestro país, o en nuestra ciudad, o en nuestra zona, no existe tal resistencia bacteriana. Pero estos serían unas formas comunes, ¿sí? Que se puede generar resistencia a los antibióticos. Recuerde que como cualquier sustancia, como cualquier fármaco, el fármaco debe unirse a su receptor, ¿sí? ¿Recuerdan eso fácilmente? Entonces, eh, ahí puede comenzar ya el gran problema. Hay mutación del receptor, cambia ese receptor e impide la vinculación con el antibiótico. Puede haber modificación del antibiótico, fabrican enzimas, ¿sí? Las bacterias fabrican enzimas, la cual modifica la molécula del antibiótico. En ese caso, ya vamos a ver después cuando hablamos antibiótico, el caso de enzimas beta-lactamasas, que el antibiótico ingresa, no tiene problema en ingresar, pero la bacteria se defiende generando enzima y de esa manera destruye a ese anillo beta-lactámico. Puede que exista impermeabilidad a la bacteria, genera un cierre de ese lugar, de ese poro donde ingresaba la bacteria, entonces no puede ingresar directamente. O si no, puede ser que ese poro permita el ingreso, pero después existe una mutación y genera que la bacteria tenga la capacidad de eliminar ese antibiótico, ¿sí? Lo saca afuera nuevamente. Es como que se invierte ese poro de ingreso a que pueda ser eliminado esos antibióticos que ingresaron y que no cumplen ninguna función. ¿Qué es lo que generó todo esto? Obviamente el uso indiscriminado, el uso masivo de los antimicrobianos, no solamente en humanos, sino también en animales, en todo lo que sea la ganadería, también la agricultura, para la prevención de infecciones o para estimular el crecimiento. Entonces se utilizan de manera masiva para criar animales, los pollos, por ejemplo, o los cerdos. Y obviamente esa resistencia que se genera en ese tipo de animales y después nosotros pasa el consumo masivo de la población, igual nosotros ya se genera resistencia y por ahí ya no funciona ese antibiótico que vamos a utilizarlo. También en la agricultura he utilizado antibióticos y en la parte del ser humano, cuando existe una sobrepoblación, obviamente en hospitales, en la comunidad, y se contagian una infección con otra infección, no existe el cuidado como debe ser, hay higiene deficiente y esa higiene deficiente ya pasa del lavado de la mano, de la antisepsia del lugar, es debido, como le dije, a la sobrepoblación que a veces no da tiempo para nada, sino que ingresa uno y sale otro. Falta de protocolos o de práctica de control de las infecciones, ¿sí? Para evitar justamente esa resistencia bacteriana. Y por eso es difícil de manejar, pero hay algunas cosas que sí nos compete o le compete a cada profesional, le compete a cada profesional para evitar eso y que a veces somos nosotros los que más errores cometemos. Primero, primer punto, es cuando sobreutilizamos antibióticos. ¿Sí? Entonces, usamos antibióticos en infecciones no bacterianas, donde los antibióticos se utilizan para infecciones bacterianas, no se utilizan para infecciones micóticas, no se utilizan para infecciones causadas por virus. Y muchas de las infecciones, habrán visto ustedes y habrán pasado justamente por eso, muchas de las infecciones que tuvimos, hasta no hace mucho, donde hubo un síndrome gripal, un síndrome febril, gripe, resfrío, que todos eran causados por virus. Entonces no necesitan un antibiótico, ¿sí? El paciente se recupera solo sin tomar antibiótico, con medidas generales. O si no, tenemos un proceso infeccioso bacteriano, pero usamos dosis inadecuada, ¿sí? No damos la dosis que corresponde. Puede ser también que no tomamos los medicamentos en los horarios establecidos
si hay algo que tiene que ser bien estricto, como el tratamiento en este caso es etiológico, ¿sí? Porque nosotros queremos eliminar a ese microorganismo, queremos eliminar a esa bacteria, sí o sí tenemos que tomar, ya sea cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas o una vez por día. No podemos pasar. Antes se decía que es mejor, en este caso antibiótico, tomar una hora antes que una hora después el antibiótico, justamente para que se mantenga su vida media plasmática para tratamiento de infecciones. O cuando suspendemos el tratamiento, que es muy común antes del tratamiento, del tiempo indicado por el médico, porque el médico le manda un determinado tiempo, que ya vamos a ver también el tema de la duración, pero el paciente puede estar mejorando ya a las 24 horas, 48 horas, 72 horas, y deja de tomar ese medicamento, lamentablemente, y por ahí no hay comunicación con el profesional uno no sabe, obviamente, si llegó a tomar todo lo que se le dijo por el tiempo determinado. Esto es un dato importantísimo para que ustedes vean, ¿sí? Del 2008, en el Centro de Control de Enfermedades, se decía que había 90.000 muertes por año, por infección intrahospitalaria. Fíjense la importancia, donde era el doble prácticamente de infecciones que las causadas por cáncer de mama, 40.000 muertes, o 16 muertes por año por SIDA. Así que era el doble o el triple en algunos casos de muertes causadas por infección intrahospitalaria. ¿Y cómo puede ser eso teniendo toda la gran diversidad de antibióticos? Y justamente era debido a que se estaban utilizando mal esos antibióticos. Eh, Otra cosa que quería que lo deje, que a veces uno dice, y bueno, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Es como a veces sucede con la vacuna. El hecho de que uno se vacune no significa que tenga inmunidad, porque eso va a depender cómo reacciona el organismo, ¿sí? Entonces, para saber si uno reaccionó a esa vacuna que le administraron, tendría que hacerse un análisis de laboratorio para ver si generó los anticuerpos contra esa vacuna que se administró. Y bueno, lo mismo pasa acá. Cuando uno hace una susceptibilidad al antibiótico, hace un antibiograma y tiene cierta sensibilidad. Pero recuerden ustedes que la sensibilidad no garantiza el éxito. El hecho de que salió sensible a amoxicilina, salió sensible a una cefalosporina, no va a garantizar el éxito, ¿sí? Pero lo que tengo que recordar y lo que yo le quería transmitir es que sí, la resistencia que existe, sí predice el fracaso. Entonces es importante evitar justamente la resistencia bacteriana. Es importante conocer en nuestro medio, en el medio donde uno trabaja, qué tipo de resistencia hay, si es que hay, a los antibióticos que uno puede llegar a utilizar. A veces uno se encuentra en un determinado lugar, llámese un centro de atención primaria, en el interior, y lamentablemente no cuenta con todos los recursos, donde tampoco no hay ni farmacia, hay simplemente un dispensario, un botiquín, y no están todos los antibióticos, y bueno, es el tema por las dudas. Y tiene cuenta con 4 o 5 antibióticos, y por la duda le da un determinado antibiótico y ya todo, amoxicilina, y por ahí tiene una cefalosporina o otro tipo de antibiótico, y no se cuenta con todos los recursos necesarios. Y a veces, bueno, ante esa situación, también se hace un mal uso de los antibióticos. Como yo le dije, el tratamiento es empírico. De vuelta, reitero eso. ¿Sí? Muy pocas veces uno va a hacer, bueno, espérame, vení acá, vení pasado mañana, vení a la semana, te voy a sacar una muestra, te voy a hacer un hisopado y voy a saber qué tipo de germen tenés. Nadie hace eso, sino que se hace lo que se llama un tratamiento empírico, ¿sí? En el cual uno sospecha. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer para seleccionar el antimicrobiano? ¿Qué es lo mínimo que tiene que saber? Tiene que tratar de identificación de microorganismos. ¿Y qué sería esa identificación? Bueno, primero y lo fundamental es hacer la diferencia. Si es bacteriano, viral, parasitario o micótico. Existen síntomas o signos que son patognomónicos, que son característicos, significa patognomónico de cada infección. Eh, Muchas veces cuando uno dice, tiene placa a nivel o tiene proceso de pus, la asocia obviamente a de origen bacteriano. Pero también recuerda usted que la adenopatía, adenomegalia, ¿sí?
los ganglios también son importantes cuando existe una infección bacteriana. La fiebre también es algo que es importante, como así también el estado general, mal estado general también. Todo eso predice una infección de origen bacteriano. Entonces debes saber el sitio foco de infección para de esa manera, en base al conocimiento que uno tiene, dice, ah, bueno, esto puede ser un coco gran positivo, puede ser un coco gran negativo. Obviamente, en situaciones normales, donde no exista otra circunstancia que sospeche de otro tipo de infección. Lugar de adquisición de la infección, y esto es importante porque no es lo mismo que uno tenga una infección dentro de la comunidad, como decimos generalmente, una infección de la calle, una infección te fuiste en algún lugar y te contagiaste de algo, que una infección intrahospitalaria, donde ese microorganismo es mucho más resistente y necesita de ser tratado de otra manera. Conocer lo que yo le dije, la epidemiología local, para saber sobre todo la resistencia bacteriana que existe. Ah, bueno, porque por ahí dicen, sí, mira el antibiótico que hay que ser utilizado en este caso son los macrólidos, porque son todos ya hoy en día resistentes a la amoxicilina. Y bueno, pero ese estudio que se hizo, ese estudio epidemiológico, es de Chile, ese estudio es de Paraguay, ese estudio fue realizado en Colombia. Pero bueno, yo vivo en Argentina y de Argentina también, sepan ustedes que hay diferentes regiones. Entonces, ¿qué zona de Argentina? En el nordeste, noroeste, y bueno, entonces es importante conocer de nuestra zona o la zona donde van a trabajar, en Chaco, Corrientes, Formosa, si hay un estado de epidemiología, sobre todo en cuanto a la resistencia bacteriana. Después saber, obviamente, como siempre le decimos, la eficacia y la seguridad del agente seleccionado. Su farmacocinética, su farmacodinámica es fundamental y hasta qué punto el beneficio supiera los riesgos de darle ese antibiótico al paciente. Y obviamente también cuando uno hace la anamnesis, hace su historia clínica, saber qué factores inherentes al paciente, sobre todo comorbilidades, va a hacer que yo elija uno u otro fármaco. Otro tema, recuerden ustedes, como yo le digo, estos son generalidades, son puntos que tienen que tenerlo en cuenta siempre, es cuánto tiempo tratar. Y obviamente muchas veces va a depender de la infección de qué se trata. A veces se hacen tratamientos más cortos, a veces se hacen tratamientos más largos, ¿sí? Hay patologías que son más graves, otras que son menos graves. Una cistitis, que es una infección de las vías urinarias bajas, no podemos comparar con una pielonefritis, que es una infección, por ejemplo, del riñón. Sí, no es lo mismo una infección en la vejiga que en el riñón, entonces por ahí el esquema de tratamiento van a tener diferentes duraciones. Pero recuerden que los tratamientos a cortos plazos pueden ocasionar recaídas y los tratamientos a largo plazo también aumentan el riesgo de eventos adversos, o sea, hay que saber bien cuánto tiempo tratar, tener idea. Y ese uso de antibiótico por tiempo inadecuado, de más o menos, puede aumentar el riesgo de resistencia bacteriana en ambos casos. Duración del tratamiento. Se utilizan duraciones fijas o estándares, condicionadas exclusivamente por el síndrome infeccioso a tratar. Es sencillo para recordar, por ejemplo, esquema de múltiplo de 7, ¿sí? Que tome por 7 días, por 14 días, por 21 días, múltiplo de 7, ¿sí? O para no olvidarse de 5, dedo de la mano, 5 días, 10 días, 15 días, entonces son fáciles de recordar. Teóricamente, lo que más se generaliza el tratamiento es de una semana, mínimamente, ¿sí? A pesar de que en algunos antibióticos se puede utilizar tranquilamente 5 días. Así que eso es algo simplemente a manera de recordar, porque ustedes van a decir, ¿y por qué no hay esquema de 4 días? ¿Por qué no hay esquema de 6 días? ¿Por qué no hay esquema de 8 días? ¿Sí? Que podría ser también de 12 días. Pero justamente es para no olvidarse, más fácil, esquema de múltiplo de 7 o de 5 que son los dedos de la mano. Y esto simplemente recordar algunas falencias antibióticas
que es del tratamiento empírico, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un tratamiento empírico. Cuando un tratamiento empírico, ¿qué germen estará ocasionando? Che, ¿habrá un gran positivo, un gran negativo? ¿Habrá un aerobio? ¿Habrá un anaerobio en ese caso? ¿Cuál será? Entonces, el profesional dice, el de mayor espectro, utilizar mayor espectro es mejor. Mentira, es una falacia, eso está mal, no tiene que ser utilizado el de mayor espectro, ¿sí? Eso está mal. Otra falacia, mal utilizados, cuando existe una falta de respuesta, que la falta de respuesta a la falta de cobertura, ¿sí? En caso de dudas, cambiar el antibiótico o agregar otro. Cuando hay más enfermedades, más medicamentos. También las enfermedades requieren tratamiento inmediato. Otra falacia. Mayor enfermedad, fármacos más nuevos, que a veces eso es lo que nos quieren decir, que utilicemos los fármacos más nuevos, donde tenemos otros que realmente eh, los viejos antibióticos son muy efectivos, muy eficaces, y cuando no existe resistencia son lo de elección. Y lo otro que no son tóxicos, sí son muy tóxicos los antibióticos, son muy tóxicos. Y lo feo es que a veces esa toxicidad o ese efecto adverso importante no se manifiesta de manera inmediata, sino que se manifiesta a posteriori, hasta meses después, y las consecuencias a veces pueden ser muy, muy graves. Entonces, estos son falacias de antibióticos del tratamiento empírico que lo tenemos que tener en cuenta. Fíjense de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, habla que la RAM de los antibióticos da lugar a unos 70.000 ingresos anuales de niños en servicios de urgencia de los Estados Unidos. Las RAM antibióticos constituyeron casi 2/3 en menores de 2 años. Es una barbaridad realmente. Y las RAM atribuibles a la amoxicilina fueron la primera causa de la visita a los servicios de urgencia a niños menores de 9 años. Es una barbaridad ese dato estadístico del 2018 respecto a la seguridad encima de un antibiótico muy utilizado, la amoxicilina, y es debido al sobreuso sobre todo, ¿sí? Al sobreuso, porque seguramente que en el 80% de las infecciones no eran de origen bacteriano, sino que eran de origen viral. Y bueno, eso era todo lo que le quería recordar, ir tratando de dejar en claro a ustedes para ver que hay muchos aspectos generales antes de comenzar de manera concreta y específica, que lo vamos a ir detallando a medida que veamos los grupos antibióticos, para que ustedes tienen que saber y que no es nomás prescribir un antibiótico. Bueno, eh, si hay alguna duda, si quieren preguntar algo, ustedes me dicen. Yo sé que mañana te dan examen, así que están en otra. Y bueno, es así. Hoy tocaba por suerte algo así muy general para una pequeña introducción, pero la otra semana sí vamos a comenzar específicamente ya con antibióticos beta-lactámicos. Y ahí sí vamos a especificar bien cuál es su mecanismo de acción, su espectro, cuáles son los antibióticos que tengo que saber y cómo dar, todo eso. Pero hay algunas consideraciones generales que lo tienen que saber. Así que no sé si hay alguna pregunta o damos por finalizada la clase. No, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces un gusto y éxito mañana, entonces. Espero que le vaya bien a todos. Gracias, profe. Gracias, profe.